donde vamos a tratar el tema del debido proceso en proceso administrativo sancionatorio y la jurisprudencia en notificación electrónica. Entonces, doctora Laura, usted que es una experta en estos temas académicos, tiene la dirección de este foro. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo para todos los que están aquí presencialmente y por supuesto para los que están conectados con nosotros de manera virtual. Tal y como lo dijo aquí el presidente, el doctor Ulises Canosa, la idea con el doctor Ricardo fue un poco cambiar la dinámica de los foros y hacer un breve conversatorio en relación con algunos aspectos que resultan ser controversiales en el procedimiento contencioso que ha tenido la ley del año 2021 sobre el Código de Procedimiento Administrativo. Y en particular vamos a empezar abordando el tema de la notificación de las providencias, en especial el tema de la notificación de las sentencias. Bien, entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? En el CEPACA tenemos dos normas básicamente que rigen o que parecieran regir la notificación de las sentencias. Una primera norma es el artículo 203 de ese código, del Código de Procedimiento Administrativo, que básicamente establece o regula una notificación electrónica de las sentencias judiciales y establece que la notificación de las sentencias se entiende surtida a partir del envío de la misma que hace el secretario de un determinado despacho judicial por correo electrónico. Sin embargo, tenemos una norma posterior, que es el artículo 205 de este código, y en ese artículo se regula específicamente la notificación electrónica de providencias judiciales, pero nos habla de una notificación electrónica de providencias a nivel general. Entonces, digamos que en una primera interpretación, pues uno entiende que está regulando la notificación electrónica tanto de autos como de sentencias. Sin embargo, en esta norma se establece que la notificación electrónica de las providencias judiciales se entiende surtida finalizados los 2 días siguientes al envío del correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues verán ustedes que hay como una especie de contradicción, ¿cierto?, de antinomia entre el artículo 203 y el artículo 205, y esto ha generado bastantes problemas de seguridad jurídica, no solamente para los litigantes, sino para los diferentes despachos judiciales que componen la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y este tema es bastante relevante en la práctica porque pues realmente repercute para el ciudadano y para el litigante, digamos el apoderado judicial que está todos los días metido en esto, para efectos de contar el término que tiene, por ejemplo, el término ejecutoria de una sentencia para ejercer, por ejemplo, el recurso de apelación. Entonces, con fundamento en esta discusión que se ha generado, el año pasado, el 29 de noviembre del año pasado, en la sala plena de lo contencioso administrativo del Consejo de Estado, se profirió un auto de unificación para tratar de, valga la redundancia, unificar criterios alrededor de esta discusión. ¿Qué se dijo? El Consejo de Estado en este auto estableció que aquí no había, digamos, una antinomia total entre el 203 y el 205 del CEPACA, sino lo que había era una complementariedad de normas. Entonces, bajo esa premisa, dijo el Consejo de Estado en este auto que en tratándose de notificación de sentencias, entonces la notificación se entendía surtida cuando se enviaba por correo electrónico, se entendía surtida no el día en que se enviaba el correo electrónico, sino a los 2 días siguientes al envío de ese correo electrónico, entendiendo que había una complementariedad entre el 203 y el 205 del código del CEPACA, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo. Digamos que también estableció que esta regla de unificación únicamente operaba para las sentencias y no operaba para los autos, porque para la sala plena la notificación de los autos no es por correo electrónico, sino por estado electrónico, es decir, insertar insertar la providencia en un estado virtual que puede ser consultado a través en este caso lo acabamos de ver, a través de esa máquina. ¿Qué considero yo en relación con este auto?
Realmente desde mi punto de vista personal, creo que el Consejo de Estado erró al momento de hacer la interpretación de las normas, porque para el Consejo de Estado la norma especial o la norma posterior o la que debía primar era el 205 y no el 203. Y yo creo que aquí hay un primer grave error en el que incurrió el Consejo de Estado, porque en realidad el criterio de norma posterior, si uno revisa en la ley 57 del año 87, pues realmente opera únicamente cuando las normas tienen el mismo grado de especialidad, pero en este caso no es el mismo grado de especialidad, porque en realidad si uno revisa, la norma especial es el 203, porque está regulando específicamente la notificación electrónica de las sentencias, mientras que el 205 se refiere a una notificación electrónica de providencias judiciales en general. Entonces, creo que allí, digamos, estuvo el primer gran error del Consejo de Estado. Un segundo gran error es que si ustedes revisan el auto de unificación, el Consejo de Estado, para justificar su teoría, hace referencia a las normas, al artículo 8 del decreto 806 y actualmente artículo 8 de la ley 2213, para, digamos, darle un grado mayor de relevancia a los 2 días siguientes al envío del correo electrónico por medio del cual yo voy a notificar una determinada providencia, diciendo que incluso la Corte Constitucional, en la sentencia que analizó la asequibilidad del decreto 806, estableció, digamos, un grado de importancia adicional de esos 2 días para que la persona pueda consultar el correo electrónico. Creo que eso es una equivocación en la que incurre el Consejo de Estado, porque en realidad esas normas, el artículo 8 del decreto 806 y el artículo 8 de la ley 2213, se refieren a la notificación personal de, digamos, de las providencias que requieren ser notificadas personalmente. Pero aquí estamos, o lo que se pretendía con el auto de unificación era unificar criterios en relación con la notificación electrónica de sentencias, no con la notificación personal de aquellos autos que deben ser notificados personalmente. Entonces creo que ese es un segundo error. Una tercera crítica, sin perjuicio de lo que el doctor Ricardo opine en relación con esto, es que se dejó de lado la aplicación de esa regla de complementariedad entre el 203 y el 205, se dejó de lado esa regla para la notificación de autos. ¿Cuál es la justificación del Consejo de Estado en este caso? Para el Consejo de Estado realmente aquí, digamos, no hay una notificación electrónica, sino que ahí es una notificación de la providencia de ese auto mediante una inserción en estado electrónico. Y parecería en principio que tiene razón el Consejo de Estado, pero realmente si uno lee la norma detenidamente, ¿cierto? Que es el artículo 201 del CEPACA, pues se da cuenta que el envío de la providencia por correo electrónico hace parte de la notificación por estado de esa providencia, es decir, es como una notificación compleja que se compone del envío de la providencia y de la inserción en el estado. Entonces, bajo esa perspectiva, fíjense que hay una disparidad de criterios, porque para los autos sí aplica la regla especial del 201, pero para las sentencias no aplica la regla especial del 203. Y por último, creo que este auto de unificación le hizo falta ahondar en las discusiones, porque yo creo que si había la posibilidad real de unificar criterios, lo que debió haber hecho fue haberse también respondido, haber utilizado esa oportunidad para responder diferentes preguntas prácticas que se siguen generando en el escenario judicial para uno como litigante cuando se notifica una sentencia por correo electrónico, una sentencia por medios electrónicos. Y es, bueno, si uno lee el 203 del Código de Procedimiento Administrativo, ese código dice: cuando no se pueda notificar una providencia por correo electrónico, entonces notifíquela por edicto, entiéndase edicto por el estado del regulado en el Código General del Proceso, porque el edicto ya no existe en el Código General del Proceso. Pero entonces el Consejo de Estado no entró a regular lo siguiente, que creo que es algo muy importante que sigue generando problemas prácticos hoy en día, y es: ¿cuándo se entiende que no es posible notificar una decisión por correo electrónico? ¿Es por la carga laboral del secretario?
es porque no encontré el correo electrónico de la parte, porque piensen ustedes que, por ejemplo, si son expedientes que vienen antes, ¿cierto?, de la entrada de la virtualidad, expedientes físicos, donde no era necesario divulgar el canal digital. Entonces, en esos casos, esa imposibilidad está marcada por un tema técnico de no poder acceder al correo electrónico de la parte para notificar, o es un tema de carga laboral. Entonces, creo que el Consejo de Estado en ese punto pues también debió haber aprovechado la oportunidad para resolver esas cuestiones prácticas en las que seguimos pues actualmente padeciendo los litigantes. Ricardo, no sé, digamos, yo lo hablo desde mi posición como litigante, tú desde tu posición de juez, ¿cómo ves este tema? Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer al doctor Ulises, al Instituto, por la invitación. En segundo, agradecer a la doctora Laura, además muy honrado de estar con esta gran profesora académica y amiga en este escenario. Y en tercer lugar, saludar a mis compañeros de panel. Es también para mí muy placentero tenerlos aquí. Doctora Laura, pues a pesar de que esto iba a ser un conversatorio, digamos que íbamos a jugar dos roles, yo creo que no podemos estar más de acuerdo en el 90% de lo que usted de manera extraordinaria expuso. Yo creo que es poco lo que tengo por complementar de la gran exposición de la doctora Laura. Y lo primero es hacer énfasis en el criterio de interpretación para dirimir esas supuestas antinomias, si es que en realidad lo es una antinomia aparente, como algunos consejeros lo consideran, entre el artículo 203 y el 205. Los criterios de interpretación de las leyes, como bien lo dijo la doctora Laura, y especialmente la ley 57, artículo 5, se refieren a esta controversia cuando estamos hablando de un criterio temporal versus un criterio de especialidad. Esto es un tema que en los diferentes sistemas jurídicos es contingente. Digamos que en el sistema colombiano parece que, y estamos la mayoría de acuerdo, en que el criterio de especialidad primaría y que en consecuencia el 203 sobre notificación de sentencia debería tener prevalencia. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Laura. Pero además, si buscamos un criterio histórico del origen del 205, vemos que la redacción de la 1437 original refería a este tipo de notificación electrónica en el 2011, cuando apenas estábamos dando los primeros pasos en este sentido, previa autorización expresa y explícita de los sujetos procesales para ser notificados de esta manera. Y yo creo que el error del legislador de la 2080 fue añadir a esa norma y pensar que nos estábamos refiriendo en el 2011 a lo mismo que en el 2021, 10 años después. Muy amables por su paciencia. Vamos a continuar con el foro después de esta suspensión que obedeció a algunos problemas técnicos que tuvimos. Estábamos estudiando, doctor Ricardo, oyendo, así que le damos nuevamente la palabra. Muchas gracias, doctor Ulises. Bueno, retomando un poco y contextualizando, estaba diciendo que los criterios de interpretación de las antinomias reales o aparentes, sin entrar en ese debate, digamos que en Colombia el artículo 5 de la ley 57 de 1887 deja claro, tal como lo expuso claramente la doctora Laura, que el criterio de especialidad prima sobre el criterio temporal o cronológico. Digamos que Bobbio también deja muy claro la interpretación que estas normas en general de los diferentes sistemas jurídicos aplican, y aunque no es una postura armónica o pacífica, la mayoritaria le da prevalencia al criterio de especialidad. Entonces, en ese caso, aplicaríamos el 203, tal como expuso claramente la doctora Laura. ¿Cuál es otro de los problemas prácticos, digamos, para no entrar mucho a teorizar aquí? La notificación de los autos. ¿Qué está pasando a los litigantes y qué nos pasa a los jueces de segunda instancia cuando nos llegan los expedientes? La República Federal de Colombia jurisdiccional. Cada tribunal, en nuestro caso en el Consejo de Estado, tiene una interpretación distinta respecto de la forma de contabilizar los términos cuando se notifican providencias por Estado. Algunos tribunales aplican el 205 y dicen, tal como lo explicó también la doctora Laura, que el artículo 201 de la notificación por Estado dice que hay que enviar un correo electrónico y que en consecuencia eso es una notificación electrónica y que por ende también la aplico los 2 días. En consecuencia, la notificación de la providencia notificada por Estado se da 2 días después de enviar el correo electrónico. Otros tribunales afirman que la notificación se surte el día de la publicación del Estado
y que ese correo electrónico es simplemente una mera comunicación, es decir, el acto de notificación no es complejo. Aquí sí yo me separo de la doctora Laura y de su respetable criterio, yo estoy de acuerdo con que la notificación por estado no requiere la inserción de la providencia en la misma y que en consecuencia el medio de notificación no es el correo electrónico sino el estado en sí mismo. Yo creo que estas son normas que el decreto ley 806 y que luego la 2213 con toda claridad precisó, y creo que digamos que son normas que no tienen la mayor complejidad de interpretación y que en el contencioso administrativo nosotros enredamos. Si a veces somos un poco testarudos los procesalistas administrativistas, los que nos llamamos así, y nos queremos separar de los civilistas, cuando en estos casos yo creo que ya ellos habían clarificado la forma de notificación de estados electrónicos que tomó furor en la pandemia. Entonces yo creo que no debemos reinventar lo ya inventado y tomar esas normas que son claras y aplicarlas tal cual el 806 y la 2213 trajeron. Por eso acompaño el argumento de la doctora Laura de que es una falacia de la autounificación invocar no solamente las disposiciones del decreto 806, sino también la sentencia C420 al interpretar esas normas. Las normas del decreto 806 y de la 2213 se refieren a la notificación personal de la primera vinculación, de la integración al contradictorio, lo que justifica con claridad de que la persona no conozca que lo van a demandar y que en consecuencia esos 2 días muertos o de gracia tengan todo el sentido para consultar el correo electrónico. Pero no me digan que una notificación por estado de autos que evidentemente no son las primeras vinculaciones al proceso requieren también estos 2 días de gracia. Bajo el argumento del supuesto garantismo hemos creado confusiones y hemos hecho, por el contrario, que la ciudadanía y los abogados litigantes padezcan este tipo de situaciones que ni siquiera los propios jueces tenemos. Eso respecto al argumento práctico, doctora Laura, y en qué me separo. En qué la acompaño en casi todo lo demás. Pero además, aquí hacer 2 observaciones de esta autounificación. Primero, que la sala plena de lo contencioso estuvo dividida casi que como nunca antes. Que de los 27 estaban 25 votando y que la diferencia fueron 2 votos. Es decir, la mitad del Consejo de Estado estima todo lo contrario que la autounificación. Lo segundo, la autounificación o la regla de unificación es un poco extensa, confusa, se remite a temas que no son objeto de unificación, nos recuerda la historia de que providencias son autos y sentencias y nos recuerda a los grandes doctrinantes para unificar el punto. Y en lugar de precisar la regla y hacerla tan clara, en la práctica, digamos, sociológicamente se está demostrando que ha sido ineficaz esa subregla construida en esa autounificación. Entonces incumplimos el propósito de la autounificación. ¿Ok? Siguiente punto. La autounificación no abordó otro de las grandes discusiones en relación con este tipo de situaciones de las notificaciones electrónicas y que aprovecho la oportunidad para llamar la atención respecto de esta. Las notificaciones de las sentencias escriturales en el contencioso administrativo al menos entonces van a tener ejecutorias distintas, porque van a tener términos de notificación distintas dependiendo del tipo de sujetos. Entonces, si hay alguien que se ha notificado por correo electrónico, pues tendrá los 2 días de 205, pero si hay alguna persona inmiscuida en el litigio que no tenga correo electrónico, o que, como dijo bien la doctora Laura, que aunque lo tenga, no lo conocemos, o por impedimentos el correo no rebotó, o cualquier otro motivo, nos hará entonces notificarla por estado. Y entonces las partes empiezan a aparecer. Para mí, la ejecutoria de la providencia es una, y para ustedes otra. Para mí me la notificaron por correo electrónico, mientras que para el otro por estado. Y empiezan las discusiones. Y esto está pasando también en la notificación por estado electrónico, por la razón que había dado anteriormente. Sin mencionar que hay secretarías que para, entre comillas, curarse en salud, usan las 2 formas de notificación. La notifican primero por correo electrónico y luego la fijan por estado. Y a veces los términos no coinciden. Y las partes no tienen claridad de cuándo se estructura la notificación respecto de ella. Y estas prácticas que supuestamente se hacen con el objeto de ser garantistas, lo que terminan es generando nuevos conflictos en el proceso. Otro tema que veo aquí, aprovechando de prácticas secretariales que yo llamo económicamente ineficientes, ¿bien? Y procesalmente ineficientes. El artículo 9 de la ley, del decreto ley 806 y de la ley 2213 con toda claridad da aplicación
a los traslados interpartes. Yo le envío por correo electrónico el memorial del cual debía correr ese traslado y 2 días después se entiende su vida ese traslado sin ningún problema, sin necesidad de que intervenga el secretario. Fue una idea del legislador extraordinario con el objeto de dinamizar los traslados y evitar la intervención secretarial, que solo se dará cuando evidentemente no se surta ese traslado por correo electrónico y se garantice el derecho de contradicción. Pues hemos visto en el contencioso administrativo que a pesar de que los sujetos procesales se remiten los correos entre ellos y que hay forma de determinarlo, las secretarías nuevamente fijan en lista los expedientes, lo cual evidentemente es una actuación redundante. Cuando se les pregunta cuál es la motivación para hacer esto, el fundamento normativo es que es más garantista y es que es por curarme en salud de que el traslado se surtió en debida forma. Nuevamente, práctica, en mi concepto, secretarial ineficiente. Todo lo contrario a lo que quiso el legislador. Cierro entonces con 2 comentarios para no extenderme y para permitir la participación de mis 2 ilustres compañeros. 1. No es cierto que con el auto de notificación expuesto por la doctora Laura se hayan acabado las controversias en relación con la notificación electrónica de providencias en el contencioso administrativo. Por el contrario, esa discusión sigue cada día más vigente. Segundo, la providencia de unificación, la mitad de la sala plena del Consejo de Estado, aunque no la compartió, la aplica, pero sigue con reservas en relación con la notificación por estados electrónicos. No tenemos claridad, así asumiéramos que respecto de las sentencias la hay, en el mejor de los casos, respecto de autos no tenemos ninguna claridad. Y tercero, el auto de unificación produjo que se generara confusión en relación con la notificación de las sentencias, toda vez que una misma providencia dictada por escrito tiene diferentes términos, o puede tener, no necesariamente, diferentes términos de notificación ejecutoria dependiendo del sujeto procesal interviniente. Conclusión, más que resolver los problemas, nos dio más espacio para hablar en estos foros. Muchas gracias por su atención, muchas gracias, doctor Ulises. Bueno, después de oír estos 2 expositores uno queda muy satisfecho, ¿no? Porque la solvencia en el tratamiento del tema pues, es evidente, así que muy amables. Les sugiero que nos ayuden a publicar en un boletín de los que ya empezamos a publicar en el Instituto un análisis de este tema, porque creo que todos quedamos como iniciados con estas explicaciones y valdría la pena profundizar un poco más los comentarios sobre esta providencia de aplicación del Consejo de Estado. Pero como nos gusta cumplir el propósito de los foros, vamos a continuar con esa promesa de que vamos a seguir tratando el tema en un boletín. Vamos a continuar concediendo la palabra a la doctora Silvia Natalia Araque Bello. Ya dije que ella trabaja en el Consejo de Estado. Le damos la bienvenida a estos foros del Instituto y les concedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Ulises. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a usted y a la doctora Edith Baena por permitirme la participación en este espacio. Para mí pues es un honor debutar en los foros del instituto y pues más en compañía de mis compañeros de foro con su muy buena solvencia en la exposición. Espero que les dé la talla. Bueno, el día de hoy pues quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto de los efectos que considero que ha tenido la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado en cuanto a la prueba de los perjuicios inmateriales. Por motivos de tiempo me limitaré únicamente a 2 momentos en la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado en los que se han establecido reglas o criterios de unificación jurisprudencial relativas a la prueba y al quantum de los perjuicios inmateriales. Como introducción quisiera pues decir que la jurisprudencia de la jurisdicción de la sección tercera del Consejo de Estado, ha realizado varios esfuerzos por fijar reglas para el reconocimiento de las reparaciones de perjuicios inmateriales, buscando siempre garantizar la igualdad, la reparación integral de las víctimas, la seguridad jurídica y la razonabilidad o la buena motivación de las decisiones indemnizatorias.
Sin embargo, creo yo que en el afán pues, de lograr estos fines, algunas de las reglas de unificación adoptadas presentan ciertas dificultades en su aplicación al momento de valorar las pruebas sobre la existencia de dichos perjuicios. Bueno, entonces los dos momentos de la jurisprudencia de unificación a los que voy a hacer referencia son, en primer lugar, a las sentencias adoptadas el 28 de agosto del 2014, que fueron compiladas en un documento aprobado en esta misma fecha. Y en segundo lugar, a los criterios de unificación que se establecieron en la sentencia del 29 de noviembre del 2021, que se circunscribió a los casos de los perjuicios morales en los casos de privación injusta de libertad. Voy a exponer pues, brevemente los objetivos que tenían estas sentencias de unificación, luego los criterios que se adoptaron en estas sentencias de unificación, para posteriormente circunscribirme al caso de los perjuicios morales, en donde a pesar de los criterios fijados en el 2021, que me parecen certeros y que ajustaron varios aspectos que generaban dificultad en el tema de la prueba del perjuicio moral en estos casos, en los casos de privación injusta de la libertad, a partir de esos criterios pude identificar una dificultad en cuanto a las reglas de unificación que siguieron vigentes en los casos de perjuicios morales derivados de muerte y de lesiones. ¿Cuál es la dificultad que yo identifico? Que no hay una uniformidad en los criterios para valorar la prueba del perjuicio moral en estos casos de lesiones y de muerte, con los casos en los que se reconoce esta reparación por privación injusta de la libertad. Bueno, entonces, en la unificación, en las sentencias de unificación del 28 de agosto del 2014, que son las que se alcanzan a ver en la diapositiva, digamos que los objetivos que se buscó con esta unificación era, en primer lugar, parar lo que yo denomino multiplicación de las categorías o tipos de perjuicio, limitándolas a los tipos de perjuicio material que se reconoce hoy en la jurisprudencia, que son pues, el perjuicio moral, el daño a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados, y el daño a la salud. Y por otra parte, establecer criterios objetivos para determinar la reparación de estos perjuicios en cuanto a su prueba y monto, porque la falta de reglas unificadas en la materia traía pues, dos dificultades. Por un lado, como no existía una definición de estos perjuicios a reparar, era difícil determinar si uno de estos perjuicios inmateriales era una categoría autónoma de perjuicio o podía encuadrarse en la misma reparación del perjuicio moral. Y la segunda dificultad era que había amplia discrecionalidad del juez para establecer los quantums de las indemnizaciones. Para ajustar como la exposición, el orden de las cosas a la exposición que quiero hacer, primero voy a exponer los criterios que se adoptaron en las dos categorías de daño a bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados y al daño a la salud, en los que considero que los criterios se aplican pues, de manera pacífica y que no generan pues, dificultad en la aplicación para establecer estas indemnizaciones. Bueno, entonces, en cuanto al daño a bienes o bienes o derechos constitucional y convencionalmente amparados, entonces se tienen en cuenta como criterios para fijar la reparación, la relevancia del caso y la gravedad de los hechos. La jurisprudencia ha precisado que se reconocen incluso de oficio y que en principio se repara a través de medidas de reparación no pecuniarias a favor de la víctima directa y su núcleo más cercano, es decir, aquellos
que se encuentran en el primer grado de consanguinidad o el cónyuge o compañero o compañera permanente. Y teniendo en cuenta, dice la jurisprudencia, las relaciones de solidaridad y afecto que se presumen entre ellos. Además, digamos, estas son las reglas generales. Además, se fijó pues una regla de excepción que según la cual cuando las medidas, no pecuniarias no fueran suficientes para procurar una reparación integral, se podía reconocer una indemnización únicamente a favor de la víctima directa de hasta 100 salarios mínimos. Y pues siempre teniendo en cuenta lo que estuviese probado en el proceso y el quantum debía ser motivado por el juez, dependiendo la intensidad, la naturaleza del bien o del derecho vulnerado. Bueno, en cuanto al daño a la salud, que pues el perjuicio fisiológico-biológico, que en algún momento se habló en la jurisprudencia, derivado de una lesión corporal o psicofísica, los criterios que se tienen en cuenta son pues, que únicamente se conceda a favor de la víctima directa y el porcentaje de gravedad o levedad de la afectación psicofísica, y se establecen una serie de criterios que debe tener el juez en cuenta y los cuales deben estar debidamente probados en el proceso, que afecten física corporal o psicofísicamente a la persona. Digamos que respecto a estos criterios de estos perjuicios inmateriales, creo que no hay mayor dificultad, porque en mayoría se reconocen a favor de la víctima directa. Pues como digamos, en el caso de los daños a bienes y derechos constitucional y convencionalmente protegidos, como se trata de medidas no pecuniarias, pues la discrecionalidad del juez puede ser un poco más amplia. En cuanto a los perjuicios morales, en los casos de daño a la salud también se fija una regla de excepción cuando se tenga acreditadas unas circunstancias de mayor intensidad y gravedad de la lesión, pues se puede otorgar una indemnización mayor al tope de 100 salarios mínimos que se fija normalmente, y esta indemnización en ningún caso puede superar los 400 salarios mínimos. Y igualmente en este caso se exige pues que estos criterios que tenga en cuenta el juez deben estar debidamente probados, y el quantum debe ser motivado y proporcional a la intensidad del daño. Ahora, en cuanto al perjuicio moral, aquí es donde yo identifico la dificultad. En las sentencias de unificación del 2014 se adoptaron unos criterios dependiendo del escenario en el que se generara el perjuicio moral. Digamos que el criterio que se tenía en común para estos escenarios, que son pues, por caso de muerte, por caso de lesiones y por caso de privación injusta de la libertad, el criterio pues, uniforme para todos es la relación afectiva o la cercanía entre la víctima directa y las víctimas indirectas, y se establecieron pues, estos 5 niveles de relación afectiva, pues que bueno, no vale la pena repetirlos. Casi todos se corresponden pues, a los grados de consanguinidad, salvo el último, que son pues, las relaciones afectivas no familiares. Y digamos, en caso de muerte, una vez se determinaba en que con la prueba pues, del parentesco, de la relación afectiva, se determinaba en qué nivel está la víctima,
pues se aplican los topes que se ven ahí en la diapositiva, que pues no vale la pena repetirlos, porque pues a lo que yo quiero que le presten atención es a los criterios que se fijaron para llegar a esas cuantías. En el caso de lesiones, además de la relación afectiva con la víctima directa o el parentesco con la víctima directa, también se tiene en cuenta pues, la gravedad o la levedad de la lesión y se establecen pues 6 rangos dependiendo del porcentaje de la gravedad de la lesión, lo cual también debe estar debidamente acreditado en el proceso y pues se establecen unos topes también dependiendo del porcentaje de la gravedad de la lesión. Y finalmente en el caso de la privación injusta de la libertad, además pues, de la relación con la víctima directa, los criterios que se fijaron en esta ocasión, bueno, en el término de la duración de la detención, los mismos niveles que ya hablamos de relación y se fijaron también unos topes dependiendo de la relación con la víctima y el tiempo de detención. Y una regla de excepción que se fijó para todos los escenarios de los perjuicios morales era que en los casos en los que estuviera probada la grave violación a derechos humanos, se podría reconocer una indemnización que superara el tope de los 100 salarios mínimos y que pues en ningún caso podía superar los 300 salarios mínimos, siempre que existieran circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del perjuicio. Y también pues se precisó que este quantum debía motivarse y ser proporcional a la intensidad del perjuicio. Bueno, posteriormente el segundo momento de unificación jurisprudencial al que me voy a referir es el del 29 de noviembre del 2021, que se circunscribe a los casos de perjuicios morales en privación injusta de la libertad. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos de esta unificación? Por un lado, ajustar pues, las reglas de unificación vigentes, que eran aquellas que se fijaron en la sentencia del 28 de agosto del 2014, con ponencia del doctor Hernán Andrade Rincón, a las disposiciones legales sobre necesidad de la prueba, apreciación en conjunto y motivación de los medios probatorios, y la valoración de los indicios pues, que están consagrados en el Código General del Proceso. Precisar el alcance de algunos de los criterios de unificación fijados en 2014 para establecer la liquidación del perjuicio moral en los casos de privación injusta y ajustar los montos máximos de las indemnizaciones que se reconocía a favor de la víctima directa o la persona que fue privada de la libertad, teniendo en cuenta los mismos factores del tiempo de la privación y modificar los topes máximos de las indemnizaciones para las víctimas directas. ¿A qué respondían estos objetivos? A unas dificultades que se identificaron en las reglas de unificación del 2014. En primer lugar, que se estaban aplicando de manera automática la presunción del perjuicio moral a partir de la prueba del parentesco a todas las víctimas indirectas, o sea, es decir, a todos los niveles que ya vimos. A pesar de que en las reglas de unificación 2014 siempre se exigía la prueba de las circunstancias por las que se reconocía esta indemnización, pues realmente los jueces lo que hacían era tomar la prueba del parentesco de la relación afectiva con la víctima directa y aplicar automáticamente las tablas que se establecieron en 2014. La otra dificultad era pues que había falta de motivación en las providencias sobre la prueba de la existencia de la intensidad del perjuicio sufrido y sobre los quantums que se reconocían por este concepto. Entonces, los criterios de unificación adoptados en 2021 por un lado,
reiteraron algunos criterios que ya se han dado en el 2014, que se han establecido en el 2014. Déjame, yo te la pongo porque es que ella está un poco atrasada. Ok. Ya. Se reiteraron entonces algunos de los criterios del 2014 que tenían, porque se consideró que pues, era un criterio razonable inferir de la prueba de la aplicación efectiva de la medida privativa de la libertad, inferir el perjuicio moral para la víctima directa, independientemente de si esa medida se cumplió en un establecimiento carcelario o en la detención domiciliaria. Y en ese último caso, en el caso de la detención domiciliaria, la cuantía de esos perjuicios se estableció que se disminuiría en un 50%. El mismo criterio del tiempo de la detención pues, se mantiene, y en relación, se mantuvo también la presunción del perjuicio moral en relación con los parientes al primer grado de consanguinidad, y a su cónyuge o compañero o compañera permanente. Pues a partir de las pruebas de estas calidades, pues se presumía que ellos también sufrieron el perjuicio moral. Y se mantuvo como tope máximo de la indemnización 100 salarios mínimos, y también pues la regla de excepción ante la prueba de la gravedad o intensidad del perjuicio de hasta 300 salarios mínimos. Bueno, estos son los respecto de los criterios para la reparación que se modificaron en esta ocasión. Pues entonces está que para las víctimas indirectas no se mantuvo la presunción del perjuicio moral por las dificultades que ya les había mencionado. Entonces ya no se infiere de la simple prueba del parentesco o de la relación afectiva con la víctima directa que sufrió perjuicio moral, sino que se van a tener en cuenta las pruebas que se presenten al proceso para identificar si efectivamente existió el perjuicio moral respecto a estas víctimas. Bueno, ¿cuál es la dificultad que yo identifico que persiste en cuanto a la prueba del perjuicio moral en los otros escenarios, es decir, en aquellos derivados de los casos de muerte y de lesiones? Que en esos casos se sigue haciendo una aplicación automática de la presunción del perjuicio moral a partir de la prueba del parentesco o de la relación afectiva con la víctima directa, y que no hay coherencia o no hay una unidad entre esos dos escenarios, las reparaciones del perjuicio moral reconocidas en esos dos escenarios y los casos en los que esta reparación se reconoce por privación injusta de la libertad, pese a que se trata pues, del mismo tipo de perjuicio y que afecta a la igualdad de las víctimas. Entonces, allí vale la pena hacernos la pregunta si no sería correcto que los criterios fijados en la sentencia de unificación del 29 de septiembre del 2021 en los casos de privación injusta se extendiera a los otros casos en los que el juez administrativo reconoce la reparación del perjuicio moral. Yo considero que sí debería aplicarse porque, bueno, como ya les dije, es el mismo perjuicio inmaterial. Digamos que si se analiza detenidamente, el único criterio que no se podría aplicar sería el tiempo de la detención, pero me parece que sí se debería extender, porque por ejemplo en los casos de la muerte se trata pues de un daño de mayor entidad, y que si bien me parece pues correcto que se infiera este perjuicio respecto de los quienes se encuentran del cónyuge o compañero permanente y de quienes se encuentran en primer grado de consanguinidad, considero que respecto a los demás, que se aplique esta presunción de las demás víctimas indirectas, que se aplique esta presunción de manera automática, pues no permite que se haga una correcta valoración de los medios de prueba que se ofrecen en el proceso,
Y pues esto permitiría, por ejemplo, que cualquier familiar lejano que nunca conoció a la víctima directa del daño simplemente pruebe una relación que ni siquiera tiene que ser cercana o de forma muy sucinta, y pues automáticamente se aplique la indemnización. Y respecto de los casos de lesiones, pues pasaría el mismo escenario. O sea, ¿cómo podría el juez deducir que un pariente lejano, un amigo lejano, alguien que no conocía realmente a la víctima directa, se pudo ver realmente afectado moralmente por una lesión que padeció la víctima directa, si no se tienen en cuenta los medios de prueba y si no se analiza correctamente las pruebas al momento de reconocer la indemnización y de liquidar la indemnización de los perjuicios? Bueno, para concluir, porque ya creo que me excedí en el tiempo que me otorgaron, pues quisiera agregar que para que esta aplicación extensiva de los criterios de la sentencia de unificación del 29 de noviembre del 2021 pues se aplique en los otros casos, el Consejo de Estado, pues como organismo de cierre de la jurisdicción contencioso administrativa, debería pues tomar la iniciativa y proferir sentencias de unificación en estos otros dos escenarios de perjuicios morales, o sea, los derivados de la muerte y de las lesiones, para adecuar estos criterios respectivamente a estos dos casos. Gracias. Muy amable a la doctora Silvia Natalia por su excelente exposición. En la medida en que yo lo autorice, pondremos a disposición de las personas que le interese la presentación de PowerPoint que ha utilizado, porque creo que es un muy buen resumen y además muy buen trabajo que puede guiar a las personas que se interesen sobre estos temas. Así que de esa manera pudiéramos profundizar un poco más en relación con el trabajo interesante que usted nos ha presentado. Muy amable. Vamos a terminar este foro concediéndole la palabra al doctor Julián Solorza, que gentilmente ha aceptado también la invitación del instituto. Doctor Julián, el auditorio es suyo. Muchas gracias, doctor Ulises, a usted, al instituto, a la doctora Edith, a mis compañeros y a todos los que han tenido el aguante de llegar hasta aquí. Desafortunadamente, para algunos, para mí afortunadamente, me tocó un tema, y le agradezco al instituto por considerar que este tema es relevante, que no es muy taquillero. Este tema del procedimiento administrativo sancionatorio es un tema que hasta puede parecer aburrido y digamos que uno mira qué tema es taquillero o no si se encuentra en el programa del Congreso del Instituto, y este no está. Entonces estoy en lo cierto que no es taquillero, y no es taquillero porque eso tiene una explicación, y tiene una explicación en el siguiente sentido. Y para ubicarnos, el procedimiento administrativo sancionatorio es el procedimiento donde las autoridades del Estado ejercen su potestad sancionatoria, donde le ponen sanciones a todos los administrados. Entonces, lo más cerca que tenemos de eso es toda la actividad sancionatoria de las superintendencias. Ese procedimiento que ellas realizan para decidir si sancionan o no sancionan a los administrados. Y esto, ¿por qué ha pasado de agacho? ¿Por qué no es tan relevante? ¿Por qué no es tan taquillero? Porque a medida que la potestad sancionatoria de la administración va aumentando, pues se va presentando más casos y va volviendo más interesante. Y esto realmente ha empezado a coger carne y a coger color desde el 2009, cuando la Superintendencia de Industria y Comercio pasó de poner 2.000 salarios mínimos de sanción a poner 100.000. Y todo este camino lo han venido siguiendo otras superintendencias como la de salud, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, este tema se va volviendo relevante, pues por supuesto en la medida en que la potestad sancionatoria de la administración aumenta. ¿Y por qué es importante este tema? Y lo que voy a tratar con ustedes rápidamente es el tema de las vicisitudes del derecho fundamental al debido proceso en estos procedimientos sancionatorios. El debido proceso, el derecho fundamental al debido proceso costó muchos años para que el ser humano se lo ganara. Y en estos procesos hay unos temas que merecen ser vistos con lupa. Y merecen ser vistos con lupa porque este procedimiento administrativo sancionatorio, aunque uno no lo crea, va a ser el que va a regir la mayor parte de la vida de la situación que se trate. Por ejemplo,
Si tengo un procedimiento administrativo sancionatorio ante una superintendencia y me sancionan, eso va a tener presunción de legalidad. Si eventualmente yo lo demando, pues hasta que se haga el control judicial, salvo una suspensión, pues va a seguir rigiendo la vida pues del administrado. Y eso puede ocurrir, como sabemos, entre 5 y 12 años. Entonces, básicamente lo que pase en el procedimiento administrativo sancionatorio es lo que va a regir por lo menos la mitad de la vida del asunto. Y analizando muy bien estos temas, nos hemos dado cuenta que el tema del debido proceso en este tipo de procesos administrativos sancionatorios sufre. Y sufre mucho. Y sufre mucho porque cuando la administración ejerce su potestad, tiene un paraguas muy interesante y dice, mire, es que aquí igual cualquier cosa, la justicia lo revisa. Demande usted tranquilo que ya están los jueces de la contencioso administrativo. Y eso es cierto, pero eso hace que este tema no sea taquillero porque, como les digo, el íter de un caso de estos son 12 años. Y ya cuando esto llega al control judicial, de pronto incluso ese caso ya está pagado y ya como que no, pierde la importancia de que ese derecho se reivindique. Y esto lo hemos visto mucho en algunos estudios que hemos hecho. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta para efectos de esta charla del procedimiento administrativo sancionatorio? Que hay que tener en cuenta que no es un proceso como el judicial, es un proceso absolutamente distinto, donde hay dos partes, una que es juez y parte, que es la administración. En todos estos procesos administrativos sancionatorios, la administración investiga y juzga. Así la investigación la haga un subalterno del superintendente y pues se diga que es independiente, etcétera, pero pues eso no, pues digamos que no nos vamos a meter mentiras. Es la misma administración juzgando, investigando y juzgando. Es una administración que tiene poderes de instrucción del proceso absolutos frente a lo que puede hacer el investigado. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, teniendo en cuenta esto, el debido proceso en materia administrativa está muy claro que aplica. El artículo 29 de la Constitución lo dice sin ningún miramiento. El debido proceso aplica en actuaciones judiciales y administrativas. La Constitución no señaló por ningún lado, como sí lo ha señalado la jurisprudencia, que es que en materia administrativa el derecho al debido proceso se aplica de manera más leve que en materia penal. Eso no lo dice la Constitución, pero eso sí ha sido un desarrollo jurisprudencial que, sin quererlo, ha abierto un hueco gigante para efectos de poner, hay veces, en contradicción el debido proceso con el derecho sustancial. Entonces uno ve, hay veces, sentencias donde dicen, sí, aquí hubo una fallita del debido proceso, pero es que lo importante es que la economía no se pare, entonces esa sanción por la competencia debe ponerse, y esto no es tan relevante. Vamos a ver con algunos ejemplos. Se apagó el... Ahí está, pero se está repitiendo. Bueno, sí, a mí lo que me importaría mostrarles es los ejemplos, que ya voy para allá. Entonces, lo que les estaba diciendo es que el debido proceso no hay duda que aplica en materia administrativa, lo dicen las Cortes, la jurisprudencia, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, su jurisprudencia, todo el mundo dice que aplica en materia administrativa. Y pues el contenido del debido proceso también todos lo sabemos. Nadie puede ser juzgado, debe ser juzgado con las formas propias de cada juicio, hay que respetar el tema de la competencia, el principio de legalidad, la presunción de inocencia, el indubio proinvestigado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, a raíz de ese precedente que en mi parecer es muy maluco, de que en materia administrativa el debido proceso se debe observar con laxitud, porque no es un tema penal, han ocurrido y están ocurriendo muchas cosas que están erosionando este derecho, y digamos que la gráfica lo expresa bien. Cuando uno lee toda la prosa de la jurisprudencia y de la ley en debido proceso, es una cosa hermosa, es poesía, uno se siente empoderado y tranquilo de ir a pelear con quien sea porque va a tener un debido proceso. Pero cuando uno ve la práctica, este debido proceso está bien erosionado y tiene muchas falencias. Entonces, lo que quería traerles hoy era ejemplos, simplemente para que los miremos. El artículo 47 del CEPACA hizo una cosa importante, y es que el legislador se dio cuenta que este procedimiento iba cobrando cada vez más relevancia y lo reguló. Antes del CEPACA había más o menos 160 procesos administrativos que todas las entidades del Estado podían realizar, que no tenían una norma general a la que se pudiera acoger la administración y el administrado. Hoy en día en el artículo 47 hay una regulación y siguientes del debido proceso administrativo, donde pues se establecen algunos pasos que debe cumplir la administración y derechos que debe garantizar. Pero vayámonos a los ejemplos.
¿Qué está pasando? Entonces, miren, ustedes saben que la caducidad de la potestad sancionatoria, aunque pueda parecer un tema de términos, básicamente define la competencia de la administración para imponer sanciones, ¿cierto? Entonces, cuando no haya norma específica, el CEPAC en su artículo 52 señala que la caducidad es que la potestad caducará a los 3 años de ocurrido el hecho, la conducta o omisión que pudiera ocasionarlas, y si es una conducta continuada, pues desde el día siguiente a aquel en que cese la infracción. Y miremos este primer caso. Entonces, en el primer caso tenemos un tema donde una autoridad administrativa impone una sanción, la Superintendencia de Industria y Comercio, y hay muchos casos de la Superintendencia de Industria y Comercio porque esta es la autoridad que más ha ejercido la potestad sancionatoria en virtud de sus elevadas facultades sancionatorias. Este caso es recién salido del horno, hace poquito salió una resolución, entonces dijo efectivamente aquí aplica el artículo 52 de la caducidad, 3 años contados a partir de que se termine el hecho generado, pero entonces dice en la resolución sancionatoria, sin perjuicio de lo anterior, hombre, yo de la conducta, yo me enteré fue solo hasta que hice la visita. Y como yo me enteré solo hasta que hice la visita y a mí no me pueden obligar a sabérmelas todas, ese término de caducidad cuenta desde que yo haga la visita. Cuando uno compara eso con la ley, no le da por ningún lado. Y esto es básicamente el tema de la competencia. La superintendencia era competente en este caso para imponer la sanción que impuso de conformidad con el artículo 52. Juzguen ustedes, yo no veo por ningún lado que diga la caducidad se cuenta a partir de que la autoridad conozca el hecho. Dices a partir de que el hecho ocurra. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. ¿Ya cambió o no? Ya. Listo. Esto está como adelantado. Ejemplo número 2. Entonces, en los procesos administrativos sancionatorios es muy importante, según el 47, que en el pliego de cargos la administración le diga a uno los hechos por los que los investiga, le diga cuáles pruebas tiene en contra de uno y la norma jurídica que uno está vulnerando, ¿cierto? No son pocos los casos donde ocurre lo siguiente: le hacen usted un pliego de cargos, le dicen usted está violando este artículo por estos hechos, pasa todo el procedimiento administrativo y al final en la resolución le dicen usted es culpable por esta prueba. Y esa prueba uno no se la dijeron al principio en el pliego de cargos. Entonces uno dice, oye, yo a qué horas me defendí. Y a qué horas me defendí es, ojo que en estos procesos administrativos sancionatorios, digamos que las fases son, la entidad tiene una cosa que llaman averiguación preliminar, que es donde pueden ejercer cualquier tipo de potestad de ir, por ejemplo, a las empresas, sacar correos, sacar celulares, o sea, es un tema amplio de investigación. Después de eso deciden si tienen o no pruebas y formulan el pliego de cargos, es decir, que tienen una ventaja frente al administrado para formular el pliego de cargos y decirle usted está acusado por esto, estas son las pruebas. Y entonces eso ocurre, le sorprenden a uno al final con una prueba que nunca le dijeron al principio. ¿Qué ha pasado en el control judicial? Que son de las cosas que le llamaron la atención. Entonces, ahí está el extracto, dice, oiga, esta prueba que era la prueba reina contra usted, si bien nunca se la nombraron cuando usted podía defenderse de ella, resulta que sí estaba en el folio 18.838 del cuaderno principal. Y ahí estaba. Y usted pudo haberse pronunciado de eso. Luego, no se viola el debido proceso. Es un tema que parece tontísimo, pero imagínense que ustedes en un folio que tenga más de 20.000, en un expediente con más de 20.000 folios, le toque adivinar la prueba que le van a enrostrar en su contra. Eso no solo viola el debido proceso, sino viola la presunción de inocencia, porque entonces, imagínense este escenario. Yo no sé si usted me va a sancionar por esto, pero de pronto esa prueba que está en el folio 18.838, usted puede decir que sí va a ser prueba en contra mía. Si usted llega a pensar eso, le digo que no por A, B, C y D. Eso no es autoincriminarse, eso no es decir, oiga, esta prueba usted me la puede mostrar y yo me voy a defender. No se supone que en este tipo de procesos administrativos sancionatorios el Estado es el que debe demostrar la culpabilidad de la persona. Y esto está pasando. Y está pasando, vuelvo y digo, porque lo que a bien está haciendo la administración, no en todos los casos, pero sí en la mayoría, es yo hago esto y después controlará el juez. Y no solo pasa en esto, vimos lo que pasó ahorita en las noticias de elecciones de congresistas y demás. Después el juez corregirá, y cuando hay un buen control judicial, pues efectivamente el juez corrige, pero eso, no todos los casos tienen esa suerte de ser taquilleros como estos procesos. Siguiente ejemplo.
Hay un tema muy curioso en estos temas de competencia, y es que las sanciones, cuando uno lee la ley, las sanciones para las personas jurídicas señala que se podrán imponer 100.000 salarios mínimos vigentes. Cuando ustedes leen las normas de las personas naturales, dice se pueden imponer 2.000 salarios mínimos vigentes al momento de la sanción. Una norma dice vigentes y la otra dice vigentes al momento de la sanción. Desde el punto de vista del principio de legalidad, se supone que la sanción debe ser preexistente a la conducta que usted cometa. Entonces, no es, por regla general, salvo que el legislador lo diga, como lo dijo en las personas naturales. En las personas jurídicas usted no podría ponerle un salario mínimo de la fecha de la resolución sancionatoria, porque no sería preexistente, y hay jurisprudencia, toda la que ustedes quieran de eso. Sin embargo, ¿qué están haciendo las entidades? En algunos casos, como en este, no señor, son 100.000 salarios a la fecha de aquí, ¿por qué? Porque así es para personas naturales. Y eso diga, pero es que el legislador precisamente en personas naturales se descachó y se dijo que vigentes al momento de la imposición de la sanción, y aquí no. ¿Con fundamento en qué? Vean que el procedimiento, el debido proceso, como que es una vaina que tiene muchas goteras. Perdón. Este otro caso, y este caso sí es de libro, y es de las cosas que me motivan a venir a estos foros y compartir con gente tan ilustre como ustedes, y que esté en este mundo del derecho procesal. En otra investigación, otro procedimiento administrativo sancionatorio, imagínense que el superintendente tenía una posición, y es, para él todavía no había entrado a regir el Código General del Proceso, se seguía aplicando el Código de Procedimiento Civil. Y entonces, cuando se practicaron las pruebas en el procedimiento administrativo sancionatorio, hubo ese debate, y ustedes saben que para la práctica de pruebas sí hay unas diferencias sustanciales entre los dos regímenes. No, el superintendente pues dijo su posición, es el Código de Procedimiento Civil, dictó su sanción, una sanción cuantiosísima, se demanda ante el contencioso administrativo, y lo más curioso es que el juez dice: sí señor, esa norma no está vigente, como dijo el superintendente, usted tiene razón en eso, pero eso es una bobada. Si bien la SIG aplicó una norma que ya se encontraba derogada, no resulta cierto que con este hierro haya infringido las garantías propias del debido proceso. ¿En qué Estado de Derecho cabe que a usted lo juzguen con leyes derogadas, y más de procedimiento? Y esto se sustenta en esa tesis de que en administrativo el debido proceso debe ser un poco más laxo que en el penal. Yo pregunto, ¿esa laxitud permite que uno lo juzgue con normas que no estén vigentes? Y esto, pues le digo, esto es pan de todos los días. Digamos que yo casi no era académico, y este tema me interesó muchísimo, y tengo una investigación de varias sentencias y varias cosas donde uno empieza a ver este tipo de cosas que le abren a uno los ojos, por lo menos de lo que debe uno alegar, o debe uno estar pendiente en materia del debido proceso. ¿Qué más? Hay muchísimos ejemplos. El principio de favorabilidad, este también es espectacular. La Corte, el Consejo de Estado tiene sentencias de unificación donde en temas administrativos sancionatorios ha dicho que aplica el principio de favorabilidad, que básicamente si hay una norma que lo favorece a usted, ya sea posterior o anterior, se aplica la que más le favorezca. Eso está con sentencia de unificación. Pues resulta que eso ya no es tan así. Ya en estos temas, por ejemplo, aquí está uno de los casos, es, sí, en el caso aplicaban dos regímenes, pero entonces terminó con la última norma, entonces hay que aplicar la última norma. Y esto ya es control judicial. Ya, les he puesto resoluciones sancionatorias, pero también les he puesto sentencias. Y por eso hablo de las vicisitudes del debido proceso. Está muy bien en una sentencia, es divino, espectacular, pero cuando uno va a la aplicación de los casos particulares se encuentra este tipo de cosas que uno al rompe y dice: esta vaina es abiertamente inconstitucional. Con las pruebas pasa una cosa muy interesante, y es, yo no sé, los que se mueven en esos temas, ustedes ven que por lo general las superintendencias niegan todas las pruebas. Si le decretan a la gente 2-10% de las pruebas, eso es milagroso.
Y eso pasa porque, por ejemplo, esto es un ejemplo. Entonces dicen, usted quiere probar las circunstancias del tiempo y modo y lugar de los hechos. Y eso usted pues ya lo dijo, ya está probado en lo que usted dice en sus descargos. Entonces esto es inútil. Como dicen 3 doritos después, sancionado, usted no probó lo que quería probar. Dice, pero si no me dejó probar. Y ahí quien, pues demande. Y entonces va uno al contencioso. Y el contencioso para este tema sí ya ha puesto unas reglas, y las reglas básicamente, eso sí es importante, pero lo que usted tiene que hacer es pida aquí en sede judicial las pruebas que no le decretaron para ver si eran importantes. Así podríamos seguir con ejemplos, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes ni del auditorio. Simplemente quería dejar como este comentario de la importancia del procedimiento administrativo sancionatorio. Creo que es un tema, y con respeto lo sugiero al instituto, digno de estudio, muy importante. Es un tema que es más relevante incluso que el proceso judicial, porque vuelvo y digo, esto es lo que va a regir la vida de la situación. Entonces, de manera que les agradezco mucho la paciencia, y doctor Ulises, doctora Odit, su colaboración en toda esta organización. Muy amable, muchas gracias. Vamos a aceptar la sugerencia que nos hace el doctor Julián, porque creo que la relevancia del tema es evidente, ¿no? Y además las controversias que surgen con estas interpretaciones y con estos ejemplos que él nos ha puesto, pues vale la pena profundizarla. Así que vamos a organizar un foro sobre este tema. Usted va a estar liderando ese foro aquí en el instituto, y vamos a considerar, claro, para el próximo congreso incluir un tema tan interesante, además de tanta relevancia como esta, no solo desde el punto de vista de las facultades de la administración, sino también desde el punto de vista procesal, como usted lo ha dicho. De esta manera vamos a terminar. Les agradecemos a todos la paciencia. Tuvimos que extendernos un poco más, no solemos hacerlo, pero creo que hoy la importancia de los temas que estábamos tratando lo justificaba. Muy amables a todos por estar conectados con nosotros, por su presencia, y recuerden que nos vemos en el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, que haremos del 28 de agosto al 1 de septiembre en Cartagena. Feliz noche para todos.